Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad. Y para conseguir tus promesas, concédenos amar tus preceptos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 30º domingo del tiempo ordinario, ciclo A. La primera lectura, tomada del libro del Éxodo, es una condena a aquellos que se portan injustamente con los más desvalidos. En el versículo 20 se mencionan los emigrantes y en el 21 las viudas y los huérfanos. Estas tres categorías o grupos de personas están en la sociedad en una situación de inferioridad y desvalimiento social y económico. Por lo tanto, resulta fácil sacar ventaja y aprovecharse de ellos. Tanto la ley como los profetas insisten repetidas veces en que Dios condena ese comportamiento. Esto lo podemos ver en distintos lugares que les pongo aquí en el comentario escrito, pero no se los voy a indicar. Ustedes, los que deseen, descargan el documento y ahí tienen las citas. En el versículo 24 se prohíbe cobrar intereses a los pobres. ¿Por qué? Pues porque necesitan el dinero para vivir, no para hacer negocio o para darse gusto. El manto era la prenda de más valor que poseían y muchas veces en el caso de los pobres la única prenda. Esto era lo que se daba como garantía del pago de un préstamo. Por eso el texto dice: se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo. ¿Y dónde si no se va a acostar? El dinero y los bienes materiales son dones de Dios. Manejados según la voluntad de Dios, se convierten en instrumentos para el bien propio y el del prójimo. Pero cuando se vuelven un Dios, cuando los bienes materiales y el dinero se convierten en un Dios, nos esclavizan y nos llevan a emplearlos como instrumentos para esclavizar al prójimo. Esta primera lectura hoy nos adelanta el tema del Evangelio, indicando que no es compatible con el amor a Dios explotar o maltratar al prójimo. Amar a Dios incluye amar al hermano, es decir, buscar el bien del hermano. El motivo que tiene el creyente para amar al prójimo es el amor con el que Dios lo ama a él. Los miembros del pueblo que Dios liberó de la esclavitud en Egipto, como nos dice el versículo 20, no pueden esclavizar a sus hermanos, oprimiéndolos y explotándolos. La segunda lectura, tomada de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, vamos a estar leyendo siempre segundas lecturas muy breves, muy cortas, muy pocos versículos. Tesalónica era una ciudad portuaria de Grecia, en la que San Pablo había fundado una comunidad cristiana en su segundo viaje apostólico. El domingo pasado leímos los primeros 5 versículos de esa carta, de esta primera carta a los tesalonicenses. Hoy continuamos la lectura a partir de ese punto. Pablo les recuerda cómo acogieron la palabra en medio de una gran tribulación, con la alegría del Espíritu Santo. Versículo 6. Convirtiéndose en un centro de irradiación de la fe para toda Grecia. Como dice el versículo 8,
No solo ha resonado la palabra del Señor en Macedonia y en Acaya desde vuestra comunidad, sino que además vuestra fe en Dios se ha difundido por doquier. Así debe ser toda comunidad cristiana, viviendo la palabra, acogiéndola en su corazón, se convierte en un foco de irradiación para las comunidades circundantes. Los tesalonicenses han dado testimonio de cómo se convirtieron, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que nos libra del castigo futuro. Esto es una cita de los versículos 9 y 10 de esta lectura de hoy. Así debemos hacer también los cristianos. Repasemos entonces cuáles son los ídolos que hoy nos impiden servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué cosa en nuestra vida ocupa el lugar de Dios? Esos son los ídolos. Y lo que ocupa el lugar de Dios, pues nos impide servir a Dios porque estamos sirviendo a eso, o a esa cosa, o a esa persona, en lugar de servir a Dios. Repasemos también con qué esperanza aguardamos y preparamos la vuelta de su Hijo Jesús. Estos son los dos temas que nos trae esta oración de los versículos 9 y 10. Pasemos entonces al Evangelio. El Evangelio tomado de Mateo, estamos en el ciclo A, hoy del capítulo 22, versículos 34 al 40. El domingo pasado eran los discípulos de los fariseos y los herodianos que se habían juntado para ver cómo podían vencer, atacar, desprestigiar, de alguna manera atrapar a Jesús para salir y quitárselo del medio. A continuación, después de lo que leímos el domingo pasado, vienen los saduceos. La semana pasada leímos versículos 15 al 22 del capítulo 22. Luego, en los versículos 23 al 33 de ese mismo capítulo, vienen los saduceos. Todos son enemigos entre sí y todos buscan poner a Jesús en una situación incómoda para acusarlo y sacarlo del medio, deshacerse de él. En el Evangelio de hoy vuelven a la carga los fariseos, poniendo a prueba a Jesús por medio de la pregunta de un doctor de la ley. Versículo 35. En la época de Jesús, los estudiosos de la ley habían identificado 613 mandamientos. 365 eran negativos, imagínense, uno por cada día del año, y 248 eran mandamientos positivos, que era uno por cada parte del cuerpo humano, según se creía en ese momento. Así que uno negativo por cada día del año y uno positivo por cada parte del cuerpo. En total, 613 mandamientos. Pero el asunto no estaba concluido y era fuente de discusión, tanto sobre el número de los preceptos como sobre su importancia. De ahí que le pregunten a Jesús, versículo 36, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Jesús responde citando la oración Shema Israel, que encontramos en Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Un texto que todo varón israelita piadoso recitaba 2 veces al día. Las distintas expresiones, corazón, alma, mente, más que enumerar cosas distintas, son la forma semita de expresar lo mismo. Notemos que son 3. 3 es la totalidad. Y son aspectos diferentes de la misma cosa, es el ser humano. Amar con el corazón, con el alma, con la mente, pues es amar uno con lo que uno es y lo que uno tiene. Así que esto es bien importante, saber entender este lenguaje que para nosotros es extraño, porque para nosotros, pues es decir, amar a Dios con todo lo que somos, pero no, ellos decían con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Así que
Eso es lo que están diciendo, que a Dios se le ama con todo lo que somos, podemos y tenemos. Pero a continuación, después de haber dicho esto, Jesús añade algo que no le han preguntado, pero sin lo cual el mandamiento principal puede malinterpretarse. El amor a Dios, con todo lo que somos, podemos y tenemos, es el mandamiento principal, pero se podría malinterpretar, pensando que haciendo cosas por Dios, cumpliendo la ley, llevando a cabo los ritos, ya estamos amando a Dios. Entonces, Jesús cita Levítico capítulo 19, versículo 18. Lo encontramos en el versículo 39 del Evangelio de hoy. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así, deja claro que amar a Dios incluye amar al hermano. San Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 20, lo expresa de esta manera. Si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. El amor a Dios es el mandamiento principal y primero. El amor al prójimo es semejante. La semejanza está en la caridad. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Versículo 40. Los dos mandamientos son uno solo, son inseparables y son el fundamento de todo lo que contienen la ley y los profetas. Recordemos que la ley y los profetas son, para el judío, la expresión de la voluntad de Dios y el camino, por tanto, para adherirse a Dios. Recorriendo el camino de la voluntad de Dios manifestado en la ley y los profetas, el judío alcanzaba a Dios, complacía a Dios y alcanzaba en su mentalidad la recompensa que Dios le tenía a los justos, a los que cumplían la voluntad de Dios manifestada en la ley y los profetas. En el Nuevo Testamento, Jesús lleva a otro nivel el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. La medida del amor al prójimo ya no somos nosotros, ya no es amarás al prójimo como a ti mismo, sino que ahora la medida del amor al prójimo es Dios. Amar al prójimo como yo los he amado, dice Jesús en la última cena. San Bernardo de Claraval dirá, tú me preguntas por qué razón y con qué método o medida debe ser amado Dios. Yo te contesto, la razón para amar a Dios es Dios. El método y medida es amarle sin método ni medida. Una expresión preciosa, una frase lapidaria de San Bernardo de Claraval. En la última cena, Jesús hace nuevo el mandamiento de amar al prójimo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Como yo los he amado, ámense también unos a otros. Juan capítulo 13, versículo 34. Jesús eleva a esta nueva dimensión, como hemos dicho, ya la medida del amor al prójimo no somos nosotros, es Dios, es como Dios ama. Así que es un mandamiento nuevo, porque ahora el amor al prójimo ya no es mi capacidad humana para amar, como yo puedo, por lo menos como a mí mismo, sino que es una capacidad que Dios me da. Es lo que significa la palabrita nuevo. Es una capacidad que Dios nos da a los seres humanos como resultado de nuestra vida en comunión con Él. Esto es posible solo si amamos a Dios. Es decir, esforzarnos por vivir en la voluntad de Dios, por amar a Dios, que son sinónimos, nos pone en comunión con Él. Y esa comunión con Él nos capacita para ahora poder amar con el amor que Dios ama, fruto de la comunión de vida con Él.
En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23, dice Jesús: si alguno me ama, guardará mi palabra. Amarlo es cumplir su voluntad. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Jesús se está refiriendo a la comunión de vida que se da con aquellos que se esfuerzan y que viven en la voluntad de Dios. Dios en nosotros nos permite amar al prójimo de un modo nuevo. Ya no se trata de que nosotros amemos al prójimo, sino de que le permitamos a Dios amarlo en y con nosotros. El amor al prójimo no solo está incluido en el amor a Dios, sino que proviene de él. Como nos dice el Papa Benedicto en su encíclica Dios es amor, Deus Caritas Est, en el número 18, y cito: amor a Dios y amor al prójimo son inseparables. Son un único mandamiento, pero ambos viven del amor que viene de Dios, que nos ha amado primero. Claro está, nos damos cuenta de que vivir de esta manera, amar con el amor que Dios nos da, supone una transformación completa de la criatura, porque nosotros no podemos ni imaginar ni consentir con nuestra capacidad limitada humana un amor que vaya más allá de nuestra capacidad o que amenace nuestro bienestar, nuestra vida, nuestro patrimonio. Eso es contrario a lo que el ser humano siente, porque ese instinto de protección que todos tenemos y que compartimos con el resto de la creación nos lleva a bloquear ese amor de Dios que no tiene límites, como nos manifestó en su Hijo Jesucristo. No hay límite, es decir, hasta la muerte, incluso más allá de la muerte, por ser Dios, más allá de la muerte nos da la vida divina que Él posee por ser Dios. Así que, pero nosotros decimos no, pero es que ya no puedo más porque entonces yo me quedo sin lo que sea, ¿no? Sin la vida, si la entrego. Pero esa es la manera en que Dios quiere que amemos. Y la única manera de poder amar así es que Dios ame en nosotros. Y la única manera de que Dios pueda amar en nosotros es que lo dejemos transformarnos para que nosotros empecemos a ser como Dios es, a pensar como Dios piensa, a mirar las cosas como Dios las ve, a ser capaces de actuar con la gratuidad y la libertad con la que Dios actúa, de modo que no le pongamos límite al amor de Dios. Entonces cumpliremos el mandamiento nuevo, que nos amemos como Cristo nos ha amado. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.